Bienvenidos, queridos amigos y amigas, un día más a estos estudios sencillos de la Biblia. Hoy estamos en el tema 677 y vamos a seguir estudiando en el Nuevo Testamento la trayectoria del pueblo judío en el momento del nacimiento de Jesús. Pues como cada día le damos la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Yo confío en que tenéis la Biblia preparada, en el Nuevo Testamento, y así podréis aprenderla mejor. En el tema de ayer tratamos sobre las sectas que existían en la época de Jesús y estudiamos concretamente a los fariseos. Hoy comenzamos a estudiar a los saduceos. No se conoce el significado del nombre de saduceo, pero sí que se usó como distintivo de la aristocracia. Los saduceos se distinguían en que se preocupaban mucho por los intereses tradicionales de la nación. De modo que los saduceos eran completamente diferentes de los fariseos. Sus intereses eran principalmente políticos. No iban en contra de la religión, pero creían que el bienestar de la nación no requería que la religión fuera decisiva en todos los asuntos políticos. Aceptaban la Torá, la ley, pero rechazaban el resto del Antiguo Testamento, pues no lo consideraban inspirado, y negaban el valor de la tradición, de la cual dependían mucho los fariseos. Los saduceos no aceptaban la enseñanza de una vida futura, o de ángeles, o de espíritus de cualquier naturaleza, o de una retribución futura, pues declaraban que en la Torá no habían declaraciones definidas en cuanto a estos temas. Los fariseos confesaban su dependencia de Dios para obtener su ayuda, pero los saduceos dependían de sí mismos. No tenían inconvenientes en hacer alianza con los extranjeros y en utilizar cualquier otro medio que fuera para el beneficio de la nación. Como los saduceos representaban la aristocracia judía, no reflejaban el parecer de todo el pueblo. Es poco lo que se sabe sobre los saduceos, porque no dejaron ningún libro o escrito. Pasamos a estudiar a los esenios. Los esenios constituían una tercera secta judía. Los esenios pusieron en práctica los principios más severos de los fariseos. Esta secta estuvo dividida en dos grupos, uno de los cuales se caracterizaban por su repudio al matrimonio. En otros asuntos, ambas clases de esenios practicaban el separatismo de los fariseos. No comerciaban, rehusaban tener esclavos y, por lo menos en cierta medida, rehuían los sacrificios del templo. Se negaban a prestar juramentos, practicaban la comunidad de bienes, participaban de comidas en común con alimentos preparados por sacerdotes cocineros, vivían separados de los que no eran esenios y se ayudaban fraternalmente y recíprocamente en los casos de enfermedad y en otras circunstancias adversas. Se vestían de blanco y eran escrupulosamente limpios. Los esenios creían en la preexistencia de las almas y rechazaban la resurrección del cuerpo. Los descubrimientos arqueológicos en Qumran, en la zona del Mar Muerto, despertaron un nuevo interés en esa secta. Se difundió mucho entre los eruditos la convicción de que los edificios del Qumran pertenecían a una comunidad que floreció en el siglo I a.C. y de nuevo, después de un periodo vacante, en el siglo I después de Cristo, llegaron a la conclusión de que los manuscritos allí encontrados eran una biblioteca esenia. Esos documentos revelaban una afinidad notable con algunos aspectos del cristianismo primitivo y demuestran una relación más estrecha de la que se había advertido antes entre las enseñanzas de Juan el Bautista y Jesús, por un lado, y ciertos elementos del judaísmo por el otro.
señalaban que la venida del Mesías era un dogma importante de las creencias en Qumran. Mediante la pureza de su vida y su estricta obediencia a la ley, la comunidad del Qumran se proponía contribuir en la preparación del mundo para el reino venidero. Pasamos al examen de los herodianos. Los herodianos surgieron después que los grupos mencionados, e indudablemente solo se interesaban en la política. Poco se sabe de ellos fuera de las referencias reflejadas en el Nuevo Testamento. A continuación, estudiamos a los celotes. Los celotes, como los herodianos, perseguían intereses políticos, por lo que la política se convertía en el principal motivo de la religión. Uno de los discípulos de Cristo, Simón, no Pedro, probablemente había pertenecido a los celotes. Luego también habían grupos cristianos judíos como los nazarenos, que surgieron posteriormente y demasiado tarde para ser incluidos en este estudio. No se sabe si estas sectas siguieron siendo miembros aceptables dentro de la sociedad judía. Bueno, pues hemos llegado al final del tema de hoy. Así que, queridos amigos y amigas, mañana continuamos el estudio del Nuevo Testamento con el tema 678. Bendiciones y hasta mañana.